A continuación, invitamos a nuestro tercer disertante de esta mañana, el licenciado Raúl Velázquez, de la Fundación Jubileo. El licenciado Raúl Velázquez Guzmán es economista con posgrados en estadística industrial extractivas y una maestría en evaluación y gerencia de proyectos. Con 16 años de experiencia en el sector hidrocarburos, es analista en la Fundación Jubileo, donde ha producido estudios sobre gobernanza, ingresos petroleros, contratos, transparencia y transición energética. En esta mañana, el licenciado Raúl Velázquez nos hablará sobre el futuro de los hidrocarburos en la economía de Bolivia. Por favor, ingeniero. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Raúl Velázquez. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Pero bueno, primero yo quiero empezar agradeciendo a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por la invitación, a nombre de la Fundación Jubileo y a nombre mío propio. También, bueno, agradecer a las autoridades que todavía quedan. Yo sé que la hora es un poco complicada, pero un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bien. No podríamos hablar del futuro de los hidrocarburos si no entendemos qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces es muy importante partir primero por qué está pasando en la actualidad. Y bueno, como ustedes saben, obviamente Bolivia está entrando a un año electoral y creo yo que en el tema de hidrocarburos es muy importante entender cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Porque varios de esos aspectos tienen que ser cambiados si queremos salir de esta situación. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces es importante entender cómo hemos llegado acá, ¿no? En el tema de hidrocarburos particularmente, creo yo que no pasa solamente por una solución técnica, ¿no? Y es un poco lo que les voy a exponer hacia adelante, por la forma en la que se ha construido la política hidrocarburífera, ¿no? Empezamos el año 2003 con conflictos sociales, ¿no es cierto? Recordarán ustedes la guerra del gas y todo ello, el rechazo al proyecto Pacific LNG, ¿no? La exportación de gas natural a Estados Unidos y México, que para mí fue el peor error que cometió Bolivia en la historia de este siglo XXI, el haber rechazado ese proyecto. Somos un país mediterráneo, hemos perdido mercados, nos hemos limitado a Brasil y a la Argentina solamente, y la gente pedía más renta, ¿no? Los movimientos sociales, los conflictos sociales pedían más renta y más Estado, que el Estado se haga cargo de todo el sector de hidrocarburos y más renta. Ahí empieza una característica que ha tenido la política hidrocarburífera hasta ahora. Es una política rentista. La gente quería más renta, ¿no? Una mayor tajada de la torta. Pero lamentablemente no nos pusimos a pensar en que siga habiendo torta en el largo plazo, ¿no? La torta se ha reducido a un cupcake hoy en día. La solución política que se encuentra a esa profunda crisis social desde entonces es el referéndum, ¿no? El referéndum, que además se llamó referéndum sobre política energética, ¿no? Es chistoso porque cuando uno ve las 5 preguntas que tenía el referéndum, las 5 eran sobre hidrocarburos. Ahí empezamos a ver algo que para mí es muy importante. Bolivia mezcló, o simplificó, mejor dicho, la política energética a la política hidrocarburífera. No nos olvidamos de los otros energéticos. Y la política hidrocarburífera, además, cuando uno ve la pregunta 4ª y 5ª sobre todo, se centró en el gas, ¿no? Olvidándonos del resto de los hidrocarburos. El 2004 vendía este decreto, que es el 27691, que es muy importante recordarlo, porque fijó el precio del petróleo en $27.11 el barril en Bolivia, ¿no? El 2004. Llevamos 20 años. De este precio se desprenden los precios de los combustibles, ¿no? La subvención. Entonces, este proyecto, este decreto, ¿qué es lo que hizo? Hizo muy poco atractiva la inversión en exploración petrolera en Bolivia. No ha habido inversión en exploración petrolera, sí en exploración gasífera, porque había mercado, ¿no? Brasil, Argentina, mercados crecientes además y de largo plazo. Pero no ha servido para atraer, en todo caso más bien ha perjudicado en atraer inversión en exploración petrolera. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias. El otro tema importante a entender, bueno, yo sé que ustedes están muy familiarizados al área, no tengo mucho que explicar al respecto, pero sí a la población. Entender que el sector de hidrocarburos es un sector de largo plazo, ¿no es cierto? No es como sembrar papas hoy y cosechar papas el siguiente año, ¿no? En hidrocarburos es de largo plazo. Entonces los resultados de este tipo de medidas, como esta por ejemplo, los estamos cosechando hoy en día, cuando hacemos fila, ¿no? Por la gasolina, por el diésel y tenemos que hacer filas largas. Hay que acordarnos que desde hace 20 años en realidad cometimos grandes errores en la política hidrocarburífera en Bolivia.
El año 2005, la ley de hidrocarburos, la 3058, que creó el IDH, ¿no? El IDH se creó con esta ley, pero además, al crear el IDH con un 32%, que sumado a la regalía departamental, a la regalía nacional y al TGN, hace que el Estado se quede con al menos el 50% de la renta petrolera. Siendo que el referéndum del 2004 hablaba de que se iba a quedar máximo, con hasta el 50%. Sin embargo, con el IDH y hacia adelante se queda con mínimo el 50%. Y eso genera uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el sector de hidrocarburos. Luego vendría el decreto 28701 llamado de nacionalización, que vino más bien a complicar más la situación, porque si bien es muy debatible, desde mi punto de vista no fue una nacionalización en el estricto sentido de la palabra, pero para el mundo sí. Y somos un país que no ha intentado nacionalizar una vez, sino 3 veces el sector de hidrocarburos. Entonces, hoy en día, intentar atraer inversión extranjera al país es muy complicado, ¿no? Porque, claro, voy, exploro, encuentro y me nacionalizas. Entonces, es un tema complejo. Luego, los contratos de operación, que han venido a aumentar más bien el tema de la renta, más renta para el Estado. Luego vendría la ley 3740 de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos, con 2 artículos importantes, la certificación de reservas cada año y la obligación de publicar información del sector cada 6 meses en la página web de YPFB. Ambas cosas no se cumplen, ¿no? El artículo 7 establece que se deberían publicar las reservas certificadas al 31 de marzo de cada año. No es decir, que la del 2004 ya la deberíamos haber conocido hace 2 meses, ¿sí? Pero lamentablemente no se cumple. Luego está la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos del 2008, que proyectaba que para este año deberíamos estar produciendo 83 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Acuérdense de ese dato para verlo un poquito más adelante. Y finalmente la Constitución Política del Estado, que vino a sellar esta política que está orientada a la renta y a la participación y monopolio casi del Estado en el sector de hidrocarburos. El año 2015 el gobierno ha sacado, el gobierno de entonces, una serie de decretos y de leyes, parche, desde mi punto de vista digo parche, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que no han servido para solucionar el problema de fondo del sector de hidrocarburos. La ley 650 de la Agenda Patriótica del 2025 al 2025, que establece más bien que íbamos a hacer centro energético, que Bolivia iba a seguir consiguiendo mercados para el gas, no se cumple. El plan de desarrollo del sector de hidrocarburos al 2020 aseguraba un nuevo contrato de exportación con el Brasil, cosa que tampoco ha ocurrido, y una producción de 73 millones de metros cúbicos por día, cosa que tampoco ha ocurrido, pero además no se ha controlado. El decreto 2366 autoriza la exploración en áreas protegidas, ¿no? Lo que decía el ingeniero Centeno esta mañana, Tariquía, por ejemplo, en Tarija, ¿no? Pero sin resultados. Y finalmente la ley 767 de promoción de inversión en exploración y explotación, que como van a ver hacia adelante no ha tenido tampoco mayor resultado. Ha habido 3 planes de reactivación del upstream, incluido el actual, que tampoco está teniendo resultados. Y finalmente el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que tampoco tiene los resultados esperados. Acá quiero mostrarles que es muy importante este indicador. El 80% del consumo energético en Bolivia depende de hidrocarburos, ¿no? Y ese debería ser un indicador central cuando hablamos de seguridad energética y de autosuficiencia. El principal energético consumido es el diésel. El segundo es el gas, luego están las gasolinas, GLP y otros derivados. Tenemos un consumo altamente dependiente de hidrocarburos. Y si consumes tanto, o sea, si tu dependencia de consumo es tan alta, llegas a un punto en que lo que no produces, lo importas. Es muy importante poder producir lo que consumes, ¿no? En ese sentido, coincido con lo que mencionaba el ingeniero hace un momento, aquí me antecedía, el diésel va a seguir siendo todavía un combustible, un energético importante, ¿no? Para el país, y hay que poder producirlo. Pero en lo que debería ser en un marco de una hoja de ruta de transición energética que muestre un horizonte claro, por cuánto tiempo más deberíamos seguir en esto. Si se fijan acá, por ejemplo, la electricidad solamente es un 11%. Y la electricidad debería ser el energético del siglo XXI, va a ser el energético del siglo XXI. Pero apenas el 11% del consumo es de electricidad. Y esa electricidad es generada principalmente con gas, 70% llega en hora pico la generación de termoeléctricas, ¿no es cierto? Entonces estamos en contrasentido en realidad. Por otra parte, el principal sector que consume energía en Bolivia es el sector transporte, 56%, 55%, por encima del promedio regional, muy por encima, ¿no? Que está en el orden del 38% en Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Por la subvención.
La subvención es un incentivo al consumo de diésel y de gasolina. Entonces, por ello es que el transporte es el principal consumidor de energía en Bolivia. Me refiero al transporte público y privado. La generación de electricidad, lo que les decía, ¿no? En promedio el 66% de la generación eléctrica en Bolivia son termoeléctricas, ¿no? Aunque en horas pico llega incluso a un 70%. La hidroelectricidad apenas un 24%. A principios del siglo XXI esto era al revés. La mayor parte de la generación eléctrica, el 52%, venía de hidroeléctricas. Y las termoeléctricas más bien representaban el restante 48%. ¿Por qué se produce este cambio? Por esa hoja de ruta que les he mostrado al principio, ¿no es cierto? Queríamos gas para la industria, gas vehicular, gas para todo. Le hemos puesto un peso enorme al sector hidrocarburos en términos energéticos y también en términos fiscales, ¿no? Entonces el resultado obviamente es que lo que ha crecido son las termoeléctricas. Las renovables, bueno, la hidroelectricidad apenas son 24 y las no convencionales, solar, eólica y biomasa apenas suman un 10%, ¿no? Obviamente Bolivia tiene que apuntar a cambiar esto. Acá quiero yo resaltar que es importante distinguir, porque en Bolivia existe la confusión y creo que parte, y saludo además este tipo de iniciativas, parte del desafío hacia adelante es informar a la gente en que no es lo mismo energía que hidrocarburos. No podemos simplificar la energía solamente a hidrocarburos. Hay otros energéticos, ¿no es cierto?, que tienen que ser tomados en cuenta. Bolivia entonces, por tanto, tiene una doble dependencia al sector hidrocarburos. Hasta ahorita hemos visto la dependencia energética, ahora les voy a mostrar la dependencia fiscal. En términos fiscales, el 35% de los ingresos públicos del gobierno general entre el 2005 y el 2023, en promedio, más de una tercera parte, vienen de hidrocarburos. Un solo sector económico ha generado más de una tercera parte de los ingresos fiscales de este país, ¿no? Eso te muestra que ha habido una enorme dependencia fiscal, siendo que hay años muy complicados como el 2013-14 en el que la mitad de los ingresos públicos provenían de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, no es tan simple como cambiar de tecnología, ¿no? Vamos a las renovables, nos volvemos verdes todos, pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta dependencia? ¿Cómo le explicamos, por ejemplo, a Tarija, que en la gobernación de Tarija de cada $100 que recibe, 81 vienen de hidrocarburos? En este gráfico, en la barra azul, pueden ver los ingresos por renta hidrocarburífera, y en la roja están los otros ingresos que recibe cada gobernación. En Tarija, de cada 100 que reciben, 81 vienen de regalía e IDH. En el caso de Santa Cruz, 61. De cada $100, 61% de sus ingresos fiscales de la gobernación vienen de regalía e IDH. Y como pueden ver, bueno, no es tan dramático como en Tarija, que tiene una caída gigante desde el 2015. En el caso de la de Santa Cruz, hay una caída, hay una disminución, pero no tan pronunciada probablemente como en el caso de Tarija. En Chuquisaca es un 70%, ¿no? De cada $100 que recibe la gobernación de Chuquisaca, 70 vienen de hidrocarburos. Entonces, el tema fiscal, en el caso de Bolivia, a diferencia de otros países probablemente, aunque no de todos, en Ecuador creo que pasa algo similar, Colombia también, cuando hablamos de transición energética, tenemos que considerar también esta otra dependencia fiscal y económica. Entonces, hay que transitar en energía, pero también hay que transitar en lo económico fiscal, ¿no? ¿Qué pasa con la exploración? Acá pueden ver la certificación de reservas, ¿no? Las reservas certificadas desde el año 2009 hasta el 2023 han caído, vienen cayendo. Ha habido mucho debate, ¿no es cierto?, en el gobierno de si antes se inflaban o se especulaban las reservas. El hecho es que desde el 2009 en adelante vienen cayendo las reservas año tras año y no se ha hecho nada. Pero además no se certifican cada año, como dice la ley. La 3740 obliga a que se deberían certificar cada año, pero como puede acá se ha certificado el 2009, el 13, el 17, el 22 y el 23, que son las que hemos conocido este año nuevo, ¿no? El 1 de enero de este año. Acá quiero recordar a un admirado, en realidad amigo, que es el ingeniero Carlos Miranda Pacheco. El ingeniero Carlos Miranda hablaba de un círculo virtuoso. No es suficiente con explorar. El problema no es solamente explorar. Para poder tener éxito hay que poder explorar, hay que poder producir, ¿no es cierto? Y para producir estamos hablando de una tasa de recuperación que haga interesante, atractiva la inversión en exploración, sostenibilidad de largo plazo y poder vender mercados, ¿no?
Y para poder tener mercados hay que poder llegar al mercado. Entonces el problema acá en Bolivia no es solamente explorar, ¿no? Lamentablemente la narrativa política y pública hoy en día nos hace ver que el problema es solamente la exploración, no se había explorado, decimos. Pero no es solamente la exploración, sino que no tenemos, como país estamos con 2.000 puntos de riesgo país. No somos atractivos, eso afecta a la tasa de retorno de cualquier proyecto, ¿no es cierto? Entonces son varios temas que hay que considerar, no es solamente el problema de la exploración en sí misma, sino más bien es consecuencia, es un efecto. ¿Efecto de qué? De una política rentista y estatista, de poca actividad exploratoria y de incumplimiento a la normativa vigente. Hay una caída enorme en la producción de gas natural, como pueden ver en esta gráfica. Hay una caída gigante, pero hay que entender primero que entre el año 2005 y el año 2014 ha habido un incremento de un 81% en la producción de gas, una sobreexplotación de campos. ¿Por qué? Porque se quería aprovechar un contexto internacional de precios altos para monetizar reservas. ¿Estaba bien? Sí, puedes aprovechar un contexto de buenos precios para monetizar reservas. ¿Cuál es el desastre? El desastre es que no se han repuesto esas reservas a la misma velocidad que se explotaban. No ha habido exploración que nos permita recuperar las reservas que se habían ido explotando mediante nuevos yacimientos. Entonces, además de las reservas descubiertas a fines de los 90, y en este periodo de tiempo, entre el 2005 y el 2015, hemos aprovechado además que había mercado, ¿no? Había el mercado con el Brasil, 20 años de contrato, había el contrato con la Argentina también, 20 años de contrato en teoría, y por lo tanto se explotó mucho gas natural. Desde el 2015 comienza a caer, año tras año, no es una novedad. Hoy en día yo veo mucha gente sorprendida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se preocupan por hidrocarburos. Habemos algunos locos, lo veo aquí a Francesco Zarati sentado, está el ingeniero Pepe Padilla también, Álvaro Ríos, Mauricio Medinaceli y nosotros, que desde hace más de 15 años veníamos advirtiendo que esto podía pasar, ¿no? Y no lo advertíamos por jugar a Nostradamus, lo advertíamos para que no pase lo que está pasando ahora. La idea es que lo que estamos advirtiendo no se cumpla, pues, ¿no? Eso sería lo ideal. Que podamos tomar medidas correctivas oportunamente para que eso no pase, ¿no? Entonces eso, ahí creo que está lo importante. Pero hay una caída en la producción desde el año 2015, año tras año que viene cayendo. Esto ya está en un 55% de caída, pero ha tenido consecuencias complicadas para el país, porque si produces menos, vendes menos. ¿No es cierto? Es una lógica básica. Si yo vendo pan y produzco menos pan, vendo menos pan. Desde el 2015, por lo tanto, Bolivia exporta menos. Al Brasil, que le exportábamos 33 millones de metros cúbicos día, le estamos exportando 14. A la Argentina, que está en la barra roja, habíamos llegado a exportarle 17 millones de metros cúbicos en promedio. Le estamos exportando 0. Hemos perdido el mercado argentino. ¿Y qué implica eso para el país? Menos divisas, ¿no? El problema del dólar. Las reservas internacionales no han caído hoy, vienen cayendo desde el 2015. Y es un tema que para mí es bastante preocupante, lo vamos a ver más adelante. Para las gobernaciones de Santa Cruz, de Tarija, de Cochabamba, de Chuquisaca, también es un tema complicado. ¿Por qué? Porque antes el 55% de la producción de gas se exportaba al Brasil, 28% se exportaba a la Argentina y un 17% iba al mercado interno. ¿Eso en qué se traduce? En que la regalía que recibían cuando exportaban tanto al Brasil o a la Argentina era valorada a precio de exportación. Se recibía mucha regalía. Sin embargo, ahora lo que está ocurriendo es que casi la mitad de la producción va al mercado interno, 47%, y 53% solamente se exporta. Entonces, más parte de la producción, una porción más grande de la producción se valora a precio de mercado interno que es subsidiado. Entonces recibo menos renta también. No solamente que está cayendo, sino que de eso que está cayendo recibo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque se valora a un precio más chiquito, ¿no? Que es el precio subsidiado del gas natural en el mercado interno. Tiene consecuencias fiscales complicadas para la gobernación. En el caso del gas natural, el principal consumidor es el sector industrial, 46%. Claro, es complicado decir a la industria, señores, gracias por haber creído en nosotros y haber puesto toda su tecnología en función de gas, pero se nos está acabando, ¿no? Y ahora tienes que invertir en otra tecnología que funcione electricidad. Ustedes mejor que yo saben que eso no es posible, no es tan fácil, y peor en una época de crisis,
¿no es cierto? Entonces es muy importante trabajar una hoja de ruta seria para una transición energética que considere estos factores, estos aspectos. El precio subvencionado en el caso del gas natural hace poco atractivo el mercado interno. ¿No? El mercado interno, a pesar que es el único mercado de gas que crece en Bolivia, al tener un precio subsidiado es muy poco atractivo para la inversión. En el caso de líquidos también hay una caída importante de un 62% y es resultado de una política hidrocarburífera que ha estado centrada en el gas natural. Y cuando hablo de política hidrocarburífera, y por eso es que les he mostrado el primer gráfico al principio, quiero que me entiendan bien que no es una crítica al gobierno de turno, ni al gobierno de antes solamente. ¿Por qué? Porque si fuera una crítica solamente al gobierno, varios de aquí podríamos salir felices. Cambias de gobierno y se soluciona el problema, ¿no? Como varita mágica. Lamentablemente los bolivianos nos hemos mal acostumbrado a esas varitas mágicas, ¿no? Creemos que por varita mágica se soluciona el problema, y no es así. En el caso de hidrocarburos, esa política centrada en el gas, esa política rentista y estatista, ha venido de demandas sociales. Por eso yo cuando escucho a algunos candidatos que hablan hoy en día, cerremos YPFB, sí, claro, o sea, quieres que te bajen del gobierno a los 2 meses, digamos, ¿no ve? No es posible. ¿Por qué? Porque viene de una demanda social muy grande. Para muchas personas, estemos de acuerdo con ellas o no, está la Virgen de Cotoca y luego está YPFB. Entonces es muy difícil pensar en cerrar ese tipo de empresas. Lo que tenemos que hacer es dialogar, mejorar, institucionalizar, achicar, readecuar probablemente YPFB, sin duda. Por supuesto, sin duda, ¿no? Y hacerla realmente eficiente. Pero es muy importante entender que toda esta política hidrocarburífera viene de una construcción social muy compleja y tiene que ser considerada. El mercado interno tiene un precio congelado por el decreto supremo 27691 en $27.11. Obviamente, con ese precio, las reservas certificadas vienen cayendo y van a seguir cayendo si no lo cambiamos. Cuando hablamos de eliminar o quitar la subvención, hay que poner los ojos en ese decreto, en el 2004, en el 27691, que ha fijado el precio del barril en $27. Nadie va a venir a explorar a Bolivia ahorita, cuando el precio del barril está en $68 y te lo pagan así en Argentina o en Colombia, venir a Bolivia a 27, ni locos, ¿no es cierto? Eso nos está haciendo que estemos resignándonos a seguir importando permanentemente cada vez más. La producción de líquidos, obviamente, por tanto, ha caído de 63.000 barriles por día a 24.000 barriles por día. Las consecuencias las estamos viendo. El principal consumidor de diésel, ya lo decía quien me antecedía, es el transporte, 84%. Sector agropecuario, pesca y minería, 12%. En la gasolina también es el transporte. Por lo tanto, cualquier cambio que hagamos en el precio, ¿a quién va a afectar? Al transporte. Y por lo tanto, va a afectar, se va a traducir en los precios. Inflación, ¿no? Entonces es un tema que hay que debatirlo. ¿Cómo quitamos la subvención? ¿No? Es un tema que sin duda tiene que ser considerado. Obviamente, si produces menos, importas más. Si cae la producción, tengo que importar más. Acá en la barra roja pueden ver que en 2015 importábamos 45% del diésel que se consumía. Al 2024 estamos cerca del 90% del diésel consumido importado. Eso quiere decir que cada 10 litros de diésel que le cargas a tu tractor o a tu camión, 9 son importados. En el caso de la gasolina, lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de la gasolina, importábamos 25, actualmente estamos importando el 56% del consumo, casi el 60%. De cada 10 litros que cargas, 6 son importados. Y eso requiere que, ¿cómo importamos? Divisas, ¿no es cierto? Cada vez requerimos más divisas, por lo tanto, para importar combustibles. ¿Cuál es el problema? Que hay dos combustibles, diésel y gasolina, que tienen una subvención directa, ¿no es cierto? En el caso del diésel, cuando un consumidor carga diésel, paga 3 bolivianos con 72 centavos. Pero el precio real al tipo de cambio de hace una semana, esto está con el tipo de cambio de hace una semana por si acaso, está en 16 bolivianos con 50 centavos. Eso cuesta ese litro de diésel. Hoy en día estaría por encima de 18, casi 18. Es decir, que el Estado le está subvencionando el 77% del precio al consumidor de diésel. Y en el caso de la gasolina está subvencionando el 65% del precio. Le estamos subvencionando, no se estamos subvencionando, el 65% del precio de la gasolina. Eso ya no es sostenible. No podemos seguir así. Por eso es que el sector transporte sigue siendo el principal problema en términos de consumo energético y es lo que les pretendía mostrar en un principio de la exposición. Pero también hay subvención indirecta, vía costo de oportunidad, que por temas de tiempo no lo voy a explicar.
Pero el gas natural, si lo exportamos a $7.60. Eso es lo que vale ese gas natural si lo exportas. Pero si va al mercado interno, te paga a $1.60. Es decir, que ustedes como departamento productor de gas, por ejemplo, ¿qué prefieren? ¿Exportarlo y les pagan a $7 la regalía? ¿O prefieren mandarlo al mercado interno y les pagan a $1 la regalía? Obviamente exportar, ¿no? Porque se van a pagar más. Con la lógica de las empresas pasa lo mismo. Si tú eres empresa, ¿dónde prefieres que vaya el gas que produces? Obviamente al mercado externo, porque te paga un mejor precio. En el caso del GLP se produce algo similar. El precio de la garrafa hoy en día en la región está cerca de 120 bolivianos la garrafa de gas, de GLP, ¿sí? Pero en el mercado interno pagamos 22.50. El 81% de ese precio es subsidiado a través de costo de oportunidad. En el caso de GLP, igual que el gas, estoy mostrando la subvención en términos de costo de oportunidad. No es como en los dos de arriba que la subvención es directa, ¿no? En este caso se debe a costo de oportunidad. En el caso del GLP, me olvidé decir hace un momento, la situación es complicada, ¿no? Porque nosotros estimamos que desde el 2026 Bolivia va a tener problemas de suministro de GLP. Hemos perdido el mercado argentino. La planta, ¿no es cierto?, de Yacuiba, ¿no?, está obteniendo, obviamente, o no tiene propano y butano que obtenía antes de la corriente de gas que iba hacia la Argentina. Hoy en día están circulando el gas y de esa forma obtiene algo. Acá podemos ver en la línea azul están los ingresos por exportaciones de hidrocarburos, en la línea roja están los precios por los egresos en realidad, por importaciones. En la azul las exportaciones, en la roja las importaciones. ¿Sí? Como pueden ver, en el 2014 Bolivia llegó a recibir por exportaciones cerca de 6.000 millones de dólares por gas natural. Estas son exportaciones solamente de gas natural. Entre el 2014 y el 15 hay una caída, ¿no es cierto?, de cerca de un 40%. De haber recibido 6.000 millones de dólares por exportaciones de gas, las exportaciones cayeron a 4.000 millones de dólares. Por eso para mí no es comprensible, discúlpenme, probablemente tengo alguna limitación intelectual, pero yo no puedo entender que el Banco Central y el Ministerio de Economía el 2015 no hayan sentido una caída de 2.000 millones de dólares en los ingresos de este país. Es de no creer. Realmente es de no creer, ¿no? Es una caída de un 40%, eso enciende alarmas en cualquier empresa. Y se debió haber alertado no solamente a la población, sino a los tomadores de decisión para cambiar las cosas en ese momento. El hecho es que la línea azul siempre está por encima de la roja hasta el año 2022, sin que se cruzan, y la roja está por encima del azul. Quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Bolivia deja de ser un exportador neto de hidrocarburos y se convierte en un importador neto de hidrocarburos, ¿no? Eso implica un problema de divisas serio. Gastamos más divisas, en el sector de hidrocarburos me refiero, de las que recibimos por exportación. Y es un problema complejo. En términos de renta hidrocarburífera, lo que decía el gobernador esta mañana, hemos llegado a una renta de casi 6.000 millones de dólares el año 2014. El año 2023 estimamos cerca de 1.500 millones de dólares de renta petrolera, y digo estimamos porque lamentablemente la información no es pública y debería serlo. Yo no sé cómo quieren discutir transición energética sin información, ¿no? La sociedad tiene que estar informada. Yo aprovecho ahí para agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico de Santa Cruz, de la Gobernación de Santa Cruz, con un compromiso para mí, la verdad, digno de resaltar, claro, en transparencia y acceso a información. La poca información que tenemos y la que les he mostrado de producción, por ejemplo, no la obtengo de la página web de YPFB, que debería, según la ley 3740. La obtenemos de lo que publica la Gobernación de Santa Cruz y la Gobernación de Tarija. Así que yo quiero aprovechar para agradecer eso. Veo ahí a Eduardo que está sentado, agradecerles por ese enorme aporte. Pero cuando vemos el tema de renta, vemos que la participación estatal en la renta en promedio ha sido de un 82%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 dólares que hay de renta en Bolivia, de renta petrolera, el Estado se queda con 82. El resto va a las empresas, en promedio. Pero si vemos el año 2023 solamente, el 92% de la renta que ha dado en el Estado. ¿No? De cada 100 dólares que recibe el Estado por renta, el Estado se queda con 92 y le da 8 a las empresas privadas. ¿Les parece atractivo? Ahí uno entiende por qué no hay inversión en exploración. Porque esto es consecuencia de una política rentista. Vuelvo al tema, rentista. Queríamos renta, más tajada del pastel, pero sin pensar en que siga habiendo pastel. Y ese pastel se ha hecho tan chiquito que es un cupcake hoy en día. Súper chiquitito.
Entonces, hay que cambiar eso. Tenemos que cambiar eso, ¿no? Eso es un tema fundamental. ¿Qué se puede hacer? Ya en 2 diapositivas termino, creo que me excedí un poquito de tiempo, perdón. En el corto plazo, primero, estabilidad macroeconómica. Si no hay estabilidad macroeconómica, por más de que discutamos aquí las mejores tecnologías que se les puedan ocurrir, el potencial fotovoltaico, yo he escuchado hace 2 semanas una exposición interesante del Ministerio de Hidrocarburos y de Energía sobre el tema, sobre varios proyectos energéticos que hay, espectaculares, súper interesantes. Pero ¿qué se requiere para construir cualquier planta? Dólares, ¿no? Si no tenemos divisas, ¿de dónde vas a traer? ¿Qué molino eólico puedes traer? ¿Se fabrican en Bolivia? ¿Fabricamos molinos eólicos? ¿Fabricamos paneles solares? Son importados. Y sin divisas no se puede importar. Entonces, para poder reactivar la economía, lo primero que requiere hacer Bolivia es estabilidad macroeconómica, partiendo por controlar el déficit fiscal. Hay que ajustar el déficit fiscal, hay que ajustar la emisión monetaria, que se ha expandido mucho y está generando inflación, y el tipo de cambio. Esta es una condición básica para que podamos hacer lo otro. Si hoy en día, si ahorita sube un candidato de esos valientes que hay y dice, quitamos la subvención, ¿no es cierto? Y la subvención va al precio real, que cuesta 14 bolivianos, ¿qué va a pasar con los precios de los productos? Van a subir. Pero si no has controlado primero el déficit fiscal, vamos a tener a un montón de empleados públicos que siguen ganando muy bien y pueden pagar precios más caros. ¿Y eso qué va a generar? Más inflación. Y más inflación. Y entramos a una hiperinflación. Entonces, por ello es que antes de quitar la subvención o cualquier otro ajuste en términos de precios, primero hay que controlar el déficit fiscal, ¿no? Hay que controlar el gasto público, necesariamente. Y controlar la emisión monetaria, porque si seguimos emitiendo tanto, la gente sigue teniendo plata, puede seguir teniendo plata y pagar precios cada vez más caros. Y eso solamente va a hacer que se aumenten. Entonces es importante primero un ajuste económico. Segundo, la subvención. Hay que derogar el decreto 27691 y la subvención hay que refocalizarla o eliminarla. Este es un tema de debate, no pienso dar una receta acá, pero sí es importante discutir si se refocaliza. La lógica de la subvención debería ser que sea una ayuda estatal a un grupo de población que necesita esa ayuda. La subvención que hay en Bolivia es una subvención ciega. Beneficia a quien necesita y a quien no necesita también, ¿no es cierto? Y mientras tengamos en Bolivia gente que puede ir a comprar pan en un minibús para recorrer 5 cuadras, no vamos a tener transición energética. Nadie quiere usar bicicleta, no tiene sentido la ciclovía en La Paz que ha sido tan polémica. Obvio, nadie va a usar una ciclovía si para ir a comprar pan al barrio vas en un minibús y te cuesta 2 pesos. ¿No es cierto? Entonces es imposible pensar en ciclovías bajo esa lógica. Hay que ir por un orden. Estas medidas que están acá tienen un orden, ¿no? Y tienen que hacerse en realidad en ese orden para que tengan sentido. El tercero recién debería ser liberar la importación. Han salido 2 decretos supremos, uno en noviembre del año pasado y otro en enero de este año, perdón, ahorita no recuerdo el número, pero que están orientados a liberar la importación. El de noviembre del año pasado liberaba la importación por 1 año, sin resultados. La de enero de este año ha liberado también, pero ha ampliado la liberación por 3 años. ¿Ha tenido algún resultado en las empresas que importan su propio combustible para su proceso productivo? Pero no están comercializando ese hidrocarburo que importan. ¿Por qué? Porque ¿quién va a importar si vas a competir con YPFB al lado que vende a precio subsidiado? Primero hay que eliminar la subvención. Yo no voy a importar combustible a 14 bolivianos el litro para venderlo a 3. ¿No es cierto? No soy la Madre Teresa, soy una empresa, ¿no? Entonces hay que considerar estos aspectos. El cuarto es diversificación de la matriz eléctrica. Eso es fundamental y hay que irlo haciendo ya. Centrándonos en hidroeléctricas medianas y pequeñas, no en esos grandes proyectos, pero sí en hidroeléctricas medianas y pequeñas, que creo que son muy importantes. Rositas, por ejemplo, me parece un proyecto que debería tener mayor impulso. La generación distribuida, la energía solar, la eólica y la biomasa también. Esto es muy importante y por eso está antes del último, que es electromovilidad. He escuchado ahí un candidato o 2, creo, candidatos que están ofreciendo traer buses eléctricos, traer más autos eléctricos. Pero si la electricidad está siendo generada principalmente por gas, han visto, 70% de la generación eléctrica son termos. ¿Y qué está pasando con el gas? Está cayendo. ¿Qué sentido tiene que traigas un coche eléctrico y lo enchufes de un gas que dentro de poco, de acuerdo a una estimación nuestra, en 3 años posiblemente haya que importar? No todo, por supuesto, pero sí una parte.
como pasa con la gasolina, por ejemplo. Y después recién habrá que entrar al tema de electromovilidad como último paso, basada en un mix energético equilibrado y transporte público masivo eléctrico, ¿no? Eso es importante. A largo plazo, y con esto termino, ¿qué se puede hacer? Primero, Bolivia necesita una doble transición. No podemos hablar solamente de una transición energética, sino consideramos también una transición económico-fiscal. Hoy en día dependemos enormemente de las divisas que genera hidrocarburos, de la renta fiscal que genera hidrocarburos, y le hemos puesto tanto peso fiscal a hidrocarburos que hemos convertido este sector en inviable. No hay inversión, ¿no? Porque el peso que soporta fiscal sobre sus espaldas es enorme. Entonces hay que bajar eso. Hay que bajar eso mientras transitamos. Desde nuestro punto de vista, el gas natural debería ser un combustible de transición. No creo que podamos transitar si no hay gas natural. Hay que explorar, por lo tanto. Requerimos que además haya transparencia y acceso a información. Si no hay información, si la gente no está informada, te van a seguir pidiendo renta. Te van a seguir pidiendo quiero una mayor tajada de la TOT porque no están informados. Entonces, hay que darle información a la gente actualizada, oportuna y a tiempo. El país requiere, por otra parte, una nueva política energética que esté plasmada en una nueva ley, en una ley de energía. No una política energética discursiva. A todos nos gusta sentirnos a veces un poco verdes, ¿no? Y hablar así de energías renovables. Políticamente es rentable, pues, ¿no? Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas y hay que escribir esa política energética. Una nueva ley de esta política energética tiene que desprenderse de una nueva ley de electricidad. ¿Sí? Esa nueva ley de electricidad, con un marco institucional claro, debería promover la inversión privada en renovables, que hoy en día es muy pequeña. Hay que promover la generación distribuida. Tenemos ya la normativa, hay que mejorar seguramente varios reglamentos, pero para mí la generación distribuida, sobre todo en el altiplano boliviano, es una enorme oportunidad que hay que aprovechar. Luego, una nueva ley de hidrocarburos, que se desprenda también de esa política energética. Esa nueva ley de hidrocarburos debería considerar institucionalidad, roles claros. No podemos seguir teniendo una YPFB que se fiscaliza a sí misma, ¿no? Hay que tener la NH para fiscalizar qué hace YPFB, qué hacemos con la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos. Nos guste o no nos guste, está en la Constitución. Y mientras no cambie la Constitución, algún rol tienes que darle. Condiciones previas, ¿con quiénes firmamos contratos? No es lo mismo traer a una empresa que tiene serios antecedentes de corrupción en otro país y traerla a explorar acá a Bolivia, ¿no? ¿Con qué empresas estamos firmando contratos? No es lo mismo tener a PDVSA, que no tiene capacidad financiera y probablemente ni siquiera técnica, hoy en día, lamentablemente, que traer a Repsol, a Shell, ¿no es cierto? No es lo mismo con quién te asocias. Hoy en día, la condición fiscal que da Bolivia no hace rentables los proyectos ni siquiera para nuestra propia YPFB, ¿no? En términos de rentabilidad financiera y económica. Por lo tanto, hay que revisar el tema de política de precios, el régimen fiscal y finalmente el uso de la renta. ¿A qué me refiero con el uso de la renta antes de terminar? Perdón. La renta que obtengamos mientras todavía explotamos gas natural e hidrocarburos debería servir para un fondo de diversificación económica, usar la renta para desarrollar otros sectores de la economía, fondos de ahorro, estilo noruego, por ejemplo, ahorrar mientras recibes esta renta para garantizar el gasto público y la inversión social en el largo plazo, y un fondo de transición energética. La misma renta petrolera podría financiar fondos de transición energética para el desarrollo de renovables, ¿no? Debería ser un objetivo. Muchas gracias, ahí me quedo, perdón si es que me he alargado un poco. A continuación tenemos algunas preguntas del público, enseguida. Perdón. Fíjese. La pregunta, él dice, el retiro del subsidio significa una contracción en el crecimiento de la demanda.
Probablemente sí, sí, porque al quitar el subsidio la gente va a empezar a pagar el precio real. Y al pagar el precio real, yo voy a poner un ejemplo de La Paz, pero me imagino que aquí en Santa Cruz pasa algo similar, ¿no? Uno viene en vehículo, por ejemplo, por la doble vía o por la Banzer, y ve una persona en un vehículo. Una persona en su auto. Atrás, otra persona en su auto. Fin de semana, ¿no? Vamos a pasear, en La Paz se llama pasear, ¿no? Ir en vehículo fin de semana de un lugar de la ciudad a otro muy lejos, ¿no? Como que te vayas de aquí a Montero, digamos, o a Zaguartes, ¿no? Y te vas a pasear, ¿no? Y vas a hacer tu supermercado, vives en el 8º anillo, pero vas a hacer tus compras al 2º anillo. ¿Por qué? Porque ese combustible es barato. Te das el lujo de hacer eso. En otros países no pasa eso. Deberías ir a hacer tus compras en tu barrio, vas al parque de tu barrio, porque cuidas tu combustible. ¿Por qué lo cuidas? No porque seas muy consciente ambientalmente, sino porque cuesta. No es caro. Si hemos visto el precio real hace un momento, estamos hablando de que si el precio fuera el real realmente, tu presupuesto de gasolina de cada mes, multiplicarlo por 3. Entonces vamos a dejar de pasear tanto probablemente. Es decir, un precio real contribuye a eficiencia energética, por una parte, a usar bien el energético que utilizo, pero en Bolivia no va a haber y no podrá haber transición energética mientras sigamos con precios subsidiados para hidrocarburos. Y me refiero a gas, me refiero a gasolina y me refiero a diésel. Tenemos una segunda pregunta. Debido a la caída de la producción de gas y a la dependencia extrema del departamento de Santa Cruz de las termoeléctricas, ¿cuál es el futuro de la seguridad energética del departamento de Santa Cruz? Complejo, ¿no? Es igual que el resto del país, el tema de la seguridad energética, en términos de que, a ver, ningún país en el mundo está dispuesto hoy en día a sacrificar su seguridad energética, salvo algunas excepciones. Cuba, por ejemplo, pero con apagones prolongados, por ejemplo, ¿no? La seguridad energética debería ser un objetivo de política pública. Y nosotros deberíamos pedir que los candidatos hoy en día, alguito pues nos digan por lo menos de seguridad energética, ¿no ve? ¿Cómo piensan asegurar la energía de Bolivia? ¿Cómo piensan mejorar la autosuficiencia energética de Bolivia? ¿No? Sería interesante escuchar en algún plan de gobierno, por lo menos. Pero la producción de gas está cayendo, eso es un hecho. La mayor parte de la generación son termoeléctricas. Y Bolivia, de acuerdo a una estimación nuestra, entre el 2028, más o menos un año, se va a ver ante la necesidad de tener que importar gas natural, ¿no? Y las termoeléctricas, como han visto, tienen un peso enorme en la generación eléctrica. Por lo tanto, tenemos que avanzar, pero avanzar bien, pues, ¿no? Ibirizu, por ejemplo. Ibirizu es una hidro que tenía que haber sido inaugurada en septiembre del año pasado. Postergada. Por problemas en el embalse, pero además por el tema de la construcción y del tendido de la línea de transmisión. Entonces, tenemos que pensar los proyectos en su integralidad. No solamente poner la planta, ¿no es cierto? Hay que poder llevar esa energía hasta un mercado. Entonces son temas que hay que considerarlos, creo yo. El tema de Rositas es importante. El potencial eólico en Santa Cruz está siendo explotado, pero todavía de forma muy chiquita, ¿no? Está siendo utilizado, aprovechado de forma muy pequeña. Hay avances, pero hay que avanzar a mayor velocidad, y para eso se requiere un marco jurídico y un marco institucional claro. La última, creo, ¿no? Bueno, dependencia fiscal, ingreso y egreso del Estado, pues lo que nos dice, en el entendido de que los ingresos por exportación y ventas de gas se reparten a las regiones en forma de regalía, IDH, etcétera, y un porcentaje va al Estado como tal. ¿De dónde sale el dinero para pagar las importaciones de combustible, que en términos de dinero ese es mayor que las exportaciones? Gracias. Bueno, sí, me hubiera servido mucho poner una diapositiva más ahí, pero por temas de tiempo es un poco difícil. Pero hay que entender cómo funcionan los contratos de operación en Bolivia, ¿no? Los firmados en octubre del 2006. El esquema económico de estos contratos es la cláusula 13 y el anexo F, por si quieren verlos o si pueden verlos. No son públicos en la página de yacimientos y del ministerio, pero aprovecho para hacer una publicidad propia en la página de Jubileo, si los pueden descargar en un sistema de mapas que tenemos. Pero ahí pueden ver que en el contrato, del 100% de ingresos que recibe Bolivia por la comercialización de hidrocarburos, ya sea al mercado externo o al mercado interno, lo primero que se hace es pagar regalías e IDH. Pero esa plata
a diferencia de cualquier otro sector económico, entra al Banco Central. Cuando YPFB exporta a la Argentina, bueno, exportaba a la Argentina o exporta a Brasil, los dólares por esas exportaciones entran al Banco Central. Eso no pasa con ningún otro sector, ¿no? Porque YPFB tiene sus cuentas en el Banco Central. Entonces ahí son divisas que entran al Banco Central. Cuando YPFB exportaba o exporta. Pero cuando exporta, por ejemplo, el sector agropecuario, no entra el dinero de la exportación de soya al Banco Central, ¿no? Esas divisas no entran. En el caso de hidrocarburos, sí entran. Una vez que entran, se convierten en bolivianos y se paga regalía e IDH a las gobernaciones. Se paga costos recuperables, se paga la ganancia a distribuir entre empresa y YPFB, pero eso ya es un dinero que se distribuye a los beneficiarios, digamos, de la renta petrolera. Pero las divisas, como dólar, como billete, si ustedes quieren, ha quedado en el Banco Central, ¿no? Este es un tema que antes existía con el 21060, ¿no? Cuando se promulgó el 21060 en los 80s, ese decreto supremo, establecía la obligación de que los exportadores tenían que ingresar sus divisas al Banco Central, ¿no? Y el Bolsín se encargaba de ya fijar el tipo de cambio. Pero con el tiempo eso ha sido eliminado, ¿no? Y ya no hay la obligación de meter las divisas al Banco Central para todos los exportadores. Solamente ocurre en el caso de yacimientos. Entonces, por eso que se da esta figura. Caen las exportaciones de YPFB, menos divisas al Banco Central, y por lo tanto el gobierno tiene menos divisas para poder importar.